Muy buenas, mis queridos estudiantes. El día de hoy el tema que vamos a tratar es el origen y evolución de los peces óseos y sus novedades evolutivas con relación a los peces cartilaginosos. Sus profesoras el día de hoy serán Petra Cuevas, Stacy Vallejo y su servidora María González. Evolución de los peces óseos. Los peces descienden de un antecesor protocordado, nadador y desconocido. Los primeros vertebrados piciformes dieron lugar a los nactatos en el período ordovícico hace 480 millones de años, sin mandíbula, y a los nactostomados con mandíbulas. El más primitivo que conocemos, que esto incluye a los extintos ostracodermos y a los misices y lampreas actuales, peces adaptados como carroñeros y parásitos. Los peces óseos es el taxón mayor y más diverso de todos los vertebrados. Se originaron a finales del periodo silúrico, hace aproximadamente 410 millones de años. Estos detalles estructurales de la cabeza de los primeros fósiles de este tipo de peces que están completos, o sea, de los peces óseos, indican que probablemente descendieron de un antecesor compartido con los acantodios. Hacia la mitad del periodo devónico, estos peces ya se habían diversificado extensamente, con adaptaciones en lo que adecuaron para todos los hábitats acuáticos, excepto para los más inhóspitos. Estos primeros peces óseos tenían un opérculo sobre las hendiduras branquiales, formado por placas óseas unidas al primer arco branquial. Estos primeros peces también tenían un par de pulmones que servían como estructuras respiratorias accesorias. Los acantodios, este pez que ven aquí, parecía un pez óseo, pero se distinguía, la diferencia, por la presencia de fuertes espinas, estas, ¿ven? Fuertes espinas en todas las aletas, excepto en la caudal. Se extinguieron a principios del Pérmico. Los peces óseos dominantes en la actualidad se distinguen en dos líneas fundamentales. La más diversa de las dos es del tipo de pez que tienen aletas con radios, que este se diversificó para dar lugar a los peces actuales. Otra clase son los peces de aletas lobuladas, que estas están actualmente representados por los peces pulmonados y el celacanto, los cuales florecieron en el Devónico. Sé que esta parte no está como dato curioso. Vamos a ver una diferencia entre los peces cartilaginosos y los peces óseos. Vemos como los peces cartilaginosos poseen esqueleto en base al cartílago y los peces óseos tienen un esqueleto óseo. Su boca de los cartilaginosos es ventral y posee cloaca, y la del óseo posee boca anterior y posee ano. Los cartilaginosos presentan hendiduras branquiales, que en el caso del tiburón podemos encontrar 6, y en el caso de los peces óseos podemos encontrar branquias protegidas por el opérculo. Pueden distinguirlo aquí. Como ejemplo de peces cartilaginosos podemos ver el tiburón, la raya, y etc. Y de los peces óseos podemos ver en el atún, el chillo, el pez payaso y así diferentes tipos de peces. Hola, mi nombre es Cecilia Vallejo Zavala y para darle continuación a la exposición sobre los peces óseos, les estaré hablando sobre la evolución de estos. Antes de esto, también le vamos a hablar sobre las evoluciones de los diferentes grupos anteriores a los peces óseos para poder entender la evolución de estos. El primer grupo que podemos encontrar son los ostracodermos, que se dice que son los primeros vertebrados, carecían de mandíbulas, como pueden ver en la foto, es decir, tenían la boca aplanada, cuerpo pequeño, protegido por armaduras óseas y boca redonda. Ellos recogían lo que eran las partículas de las aguas, o si no, como pueden ver en la foto, recogían los desechos del fondo del mar. Después de este grupo tenemos lo que es un periodo, el cual es denominado
como período silúrico, el cual pasó aproximadamente 440 millones atrás, en el que aparecieron peces con mandíbula. Ese fue un cambio evolutivo súper importante en los peces debido a que gracias a esto los peces pasaron de ser presas a ser depredadores también. El siguiente grupo que tenemos es el grupo placodermos, los cuales se caracterizaban por tener presencia de placas en la parte anterior de su cuerpo y también tener presencia de escamas, que es una de las características que comparte con los peces óseos. Otros de los periodos que marcaron lo que es la evolución de los peces es el periodo devónico, que este se caracteriza por ser un periodo en que los lagos se secaron o se volvieron muy pequeños o muy calientes. Entonces, esto obligó a los peces, en especial a los de agua dulce, a surgir ciertos cambios evolutivos en ellos para poder sobrevivir a esto. Luego tenemos al grupo de peces cartilaginosos, que fueron peces que surgieron hace aproximadamente 450 millones de años y que tienen también que ver con relaciones evolutivas con los peces óseos, lo cual lo estará hablando nuestra compañera Petra más adelante. Ya una vez conocidas las características de los grupos anteriores que se relacionan con las características evolutivas de los peces óseos, vamos a ver en sí las características de esto. Y es que se dice que ellos surgieron 50 millones de años después de los peces cartilaginosos, abarcando dos linajes. El primero siendo sarcopterigios, que son aquellos peces con la aleta lobulada, y el otro actinopterigios, que son aquellos peces con las aletas radiadas, siendo este último la clase de peces más diversas y dominantes. Por último, vamos a escuchar ahora a nuestra compañera Petra sobre las características evolutivas de los peces cartilaginosos en relación con la de los peces óseos. Peces cartilaginosos. Novedades evolutivas con relación a los peces óseos. Los fósiles de los peces cartilaginosos con mandíbulas similares a los tiburones aparecieron por primera vez en los documentos cerca de 450 millones de años atrás. Luego, cerca de 50 millones de años después, evolucionaron los peces óseos. Los placodermos, que decidieron regresar al océano seguido por los primeros peces cartilaginosos, eran tiburones similares a los de la actualidad, y el nombre de estos peces obedece a que el esqueleto está compuesto de cartílago y no de hueso, igual que los placodermos. También los tiburones poseen una mandíbula, y los huesos de la mandíbula se desarrollaron a partir de los primeros dos pares de arcos branquiales, permitiendo la explotación de nuevos roles, como podemos ver en las imágenes, el rol principal es la de la predación. Cuando los primeros peces cartilaginosos regresaron al océano, cambiaron un ambiente hipotónico, o sea, de agua dulce, por un ambiente hipertónico. En lugar de afrontar el problema de deshacerse del exceso de agua, tuvieron que desarrollar la manera de conservarla, de conservar el agua en contra de los efectos deshidratantes del mar. Como se sabe, esto se logró convirtiéndose en que esta fuera isotónica con respecto al agua marina. Por ende, los peces cartilaginosos no tienen pulmones y el intercambio de gases tiene lugar a través de sus 5 a 7 pares de branquias. También estos carecen de vejiga gaseosa y de opérculo. Morfología del pez cartilaginoso. Como podemos ver en esta imagen, las aberturas branquiales constan de 5 a 7 pares de branquias, pero carecen de vejigas gaseosas y de opérculo, a diferencia de los peces óseos. Esto es porque luego de que aparecieran los primeros mixinos, no pasó mucho tiempo para que los peces similares a las lampreas desarrollaran una columna vertebral parcial.
El primer pez con una columna vertebral parcial completa evolucionó hace 450 millones de años. Este pez también posee mandíbula y podría haber sido similar a los tiburones que conocemos hoy en día. En ese momento, los primeros vertebrados tenían un endoesqueleto de cartílago en vez de hueso. Por eso, casi 400 millones de años atrás, el primer oso apareció con un esqueleto de hueso y así era que podía soportar un mayor tamaño. Estos primeros peces evolucionaron en lo que hoy conocemos como actinopterios y sarcopterídeos. Internamente podemos distinguir algunas diferencias con los peces cartilaginosos, porque estos poseen una válvula espiral en el intestino. Los peces óseos presentan ciegos pilóricos y carecen de glándulas rectales. En el sistema respiratorio aparecen branquias dentro de una cámara branquial y recubiertas por un opérculo que muestra al exterior una sola abertura branquial a cada lado. Ocasionalmente podría marcarse un preopérculo y además las branquias no están separadas por septos, a diferencia de los peces cartilaginosos. Bueno, en algunos grupos también la vejiga natatoria se ha podido transformar en un pulmón original que le sirve además para flotar a determinado nivel o desplazarse verticalmente. Presentan mayoritariamente una boca terminal capaz de realizar movimientos muy precisos gracias a que poseen huesos térmicos articulados. Los dientes salen de estos huesos térmicos y carecen de reemplazo cuando se caen o se rompen. Esta parte mencionada es en cuanto a los peces óseos, porque los peces cartilaginosos tienen tienen un gran número de dentaduras, las cuales vamos a llamar odontoides. Estos tienen muchos dientes y cuando se cae uno, sale otro. Pero los dientes no están como pegados al hueso, sino más bien en la mandíbula. Entonces, una de las novedades evolutivas más notorias que puede diferenciar a los peces cartilaginosos de los óseos es la mandíbula. Hasta aquí la exposición. Muchísimas gracias.